Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitir llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza este martes, comienza Telematutino 11, casi termina el mes de octubre, 28, martes. Como siempre, un gran placer que ustedes nos permitan hacerle compañía a esta hora de la mañana. Continuando con el bloque informativo de opinión de Telesistema Canal 11. Hoy, como siempre, en la primera parte vamos a comentar algunos temas de actualidad. La doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago nos trae su segmento de psicología dedicado a aconsejar a la familia. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, escritor, ex superintendente de bancos. Así que les invitamos a que estén con nosotros en el contenido del programa en esta mañana de martes. Bienvenidos. Tenemos que seguir hablando de Melissa porque todos estamos sintiendo las lluvias. No continuas, pero de repente un aguacero. Y Melissa se convirtió en un huracán categoría 5. Ese es el huracán más potente y que peligroso. Y destructivo y catastrófico. Y ya llegó a Jamaica. Jamaica es una isla pequeñita de 10.000 kilómetros cuadrados. Eso es como el 20% de nuestro territorio. Eso va a provocar una catástrofe, porque un huracán de esa categoría se lleva hasta viviendas de concreto. Ni qué decir las viviendas de madera y techo de zinc, y con la velocidad que se desplaza, 4 o 5 kilómetros por hora, va a estar posicionada cubriendo, porque el tamaño de la nubosidad de Melissa es superior a Jamaica, y de ahí entonces sigue rumbo a Cuba, a la parte sureste, y obviamente, como dijo ayer la directora del Indomet, todavía seguiremos sintiendo, quizás hasta el jueves, las lluvias provenientes de Melissa, un fenómeno atípico, errático, y además con un desplazamiento que no es similar al desplazamiento normal de este tipo de fenómenos, que en 2 o 3 días sale del territorio nacional. Pero este tiene una semana. Tenemos una semana, Ramón, y ayer llovió anoche y todavía esta mañana estaba lloviendo como en el mejor momento cuando estaba la tormenta tropical aquí. Y si esas son las ráfagas, lo que queda así, imagínense lo que están sufriendo ahora en Jamaica. Que dicho sea de paso, por más precauciones que tengan, mira, como en Estados Unidos, vienen inundaciones y aún en un país del primer mundo se lleva todo lo que encuentra y no hay manera, porque como decimos, con la naturaleza no hay quien pueda, es soberana. Y mientras tanto en la República Dominicana persisten las alertas. Las máximas, las rojas, para las provincias Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. Pero eso no quiere decir que ya las otras están exentas, no. Continúan en alerta amarilla, bueno, casi todas las provincias. Y en alerta verde muy pocas, no tengo el listado, no sé si tú lo tienes ahí, Ramón, pero lo cierto es que estamos en que puede llover y que están cambiando. Ayer fueron pocos alumnos a las escuelas y colegios. Hoy me dijo alguien en el camerino que aperturas que estaban programadas, de repente dijeron que no había docencia en el día de hoy. Lo cierto es que todavía seguimos sufriendo y seguiremos sufriendo los coletazos de Melissa, por lo tanto todavía no es cuantificable todo lo que pudo haber dejado a su paso o que perdimos al paso de Melissa. Yo creo que hay unas estimaciones ahí muy grandes y muy gruesas, porque es muy pronto. Sí. Las principales sobre todo la de agricultura. La de agricultura, exacto. ¿Cómo usted puede ya decir 1.385 millones? 1.300, 1.500. 1.500. Es decir, óyeme, todavía las lluvias no han terminado. No. Para usted hacer una evaluación de realmente qué cosechas se perdieron, cuántos platanales quedaron inundados, cuando se inundan se dañan. No, y sobre todo que hay áreas que no se han podido acceder a ellas. Exacto. Y si tú no tienes acceso a ellas, ¿cómo tú sabes que se dañaron o no? Porque hay zonas, por ejemplo, como en Villarriba, que están incomunicadas, Ramón, prácticamente incomunicadas y que se están desplazando, ¿adivinen qué? En yolas improvisadas. En yolas improvisadas, ¿por qué? Porque todavía, bueno, el fenómeno no ha bajado lo suficiente como para que haya una intervención adecuada. Quizás no hayan tampoco los equipos ni el personal para acceder y limpiar
y despejar la zona. Por lo tanto, ahí la actividad escolar, económica, de salud, de reanudación de actividades es mínima, como en otros puntos del país también, que continúan las lluvias torrenciales y por tanto la gente opta por quedarse en sus casas o cerrar sus negocios. Habrá que ver, pero concuerdo contigo y también con lo que dijo el presidente de la República en el día de ayer en la LA semanal, que se sabe cuánto se pierde del PIB diario cuando se estanca la actividad económica, entre 15,000 y 17,000 millones de pesos. Entonces se hizo un cálculo. Eso vamos a tratarlo con Ivanhoe, que más o menos ha hecho estimaciones, porque tú también a partir del Producto Interno Bruto, y decir, bueno, se cerró 3 días y el producto es tanto, multiplica por tanto, porque hay actividades que se recuperan. Es decir, hay negocios que dejaron de vender 2 días y cuando abren al tercer día, las ventas y otros que abrieron a medias. Yo fui testigo, Ramón, que el sábado, pese a la prohibición de que, o al mandato de que no se abrieran restaurantes, que no se abrieran plazas y eso, se abrieron. Y pon tú que no vendieron lo que vendieron, pero si vendieron un 30 o un 40%, no se puede decir que esa actividad completa se paralizó. Pero algunos por ejemplo, yo tengo la noticia ayer, yo no salgo en la semana, pero allá anoche estaban llenos. La mayoría de los restaurantes estaban llenos. Y el domingo. Es decir, de la gente que no pudo salir jueves o viernes, bueno, pues se la de quitar el lunes. Y el domingo. Y el domingo también. Es decir que no es tan sencillo la evaluación. Sí, pero de que hay pérdidas. Obviamente. Hay. Obviamente, y muchas. Pero óyeme, si nos comparamos con lo que va a pasar en Jamaica o en Cuba, no. Aquí no ha ocurrido nada. Por eso, cuando el presidente habla del estado de emergencia, yo pienso que hay que tener cuidado con eso, porque el presidente dispone de los fondos. No, él dijo que había fondos. Sí, pero además que hay un capítulo en el presupuesto, sí, de si no mal no recuerdo, 2.5%, que está ahí estipulado para fines de casos de emergencia. Aquí se ha declarado emergencia, que es el Congreso, en muchísimas ocasiones, cuando David, cuando George, cuando la pandemia. Cuando Olga y Noel. Exacto, Olga y Noel. Y en otros casos ha habido declaratorias de provincias parciales por fenómenos que pasaron al norte, por ejemplo. Pero son casos verdaderamente catastróficos en donde el presidente hay que darle cierto grado de libertad para que pueda manejarse. Y por ejemplo, como en la pandemia, que se declaró toque de queda. Bueno, eso es bajo un régimen de emergencia. Yo pienso que declarar en emergencia sin que haya habido una situación catastrófica nos puede perjudicar hasta desde el punto de vista del turismo y de nuestra imagen en el exterior, porque decir que un país está en emergencia esto lo coloca en una situación que no es la que estamos viviendo. Ahora, Ramón, ha llovido, pero aquí en total se han destruido 700 casas. Claro, para el que perdió su casita yo sé que es trágico, pero no estamos a nivel de una catástrofe hasta ahora. Bueno, Ramón, el tema es que habrá quizás declaración de emergencia en algún sector o para algún rubro en particular, pero eso todavía es temprano para decirlo, porque habrá que esperar que pase Melissa y que se cuantifiquen las pérdidas y la emergencia, la necesidad de emergencia o la intervención de emergencia en determinados sectores. Entonces habrá que esperar un poquito, pero desde ya las autoridades tienen insumo para ir corrigiendo lo que haya que corregir. Y sobre todo si contamos con ese fondito, que yo no sé si quede algo, o si se gastó en otra cosa. Eso se mantiene ahí de manera permanente para estas ocasiones. Claro, cuando el asunto de verdad es catastrófico, entonces por eso hay que darle libertad al presidente a buscar recursos por otras vías, que no es la situación actual. También el presidente le preguntaron sobre el tema de que nos lo hemos preguntado nosotros aquí, sobre el tema de las conclusiones en la mesa de trabajo del Consejo Económico y Social. Él dice que sí, que en los próximos días se va a comenzar a aplicar, mientras que Paliza recordó que hay parte de las conclusiones es que hay que conformar una especie de comisión de seguimiento. Bueno, que se comience. Ojalá eso no quede en el olvido y que se estudie de verdad la factibilidad de muchas de las recomendaciones del Consejo Económico y Social, algunas de las cuales tienen que ver con usted tener un interlocutor del lado haitiano para poder aplicar algunas cuestiones.
Bueno, que no lo tenemos. Que no lo tenemos, pero yo no sé si se sacan finalmente conclusiones de qué es lo que es aplicable y qué es lo que el presidente convocó. Porque es tener una visión unificada de cómo vamos a manejarnos con el tema haitiano, con la inmigración, con el tema de seguridad y con todo lo que eso implica. Entonces era como que unificar criterios en ese sentido, porque este tema va a seguir más allá de la gestión del presidente Abinader. Continúan el 28 y más. Y hay decisiones que se toman ahora que tienen impacto en el futuro. Y nosotros hemos sido bastante zigzagueantes con este tema. Un presidente hace una cosa, el otro la deja cree que no era así. Y bueno, no se tiene una visión de futuro como tienen muchos países, no solamente con relación al tema migratorio o con la relación bilateral con determinado país, sino con lo que va a pasar con ese país, cómo queremos vernos y cómo queremos que sea el país en 5, 10, 20, 30 años. Y esa definición de esas políticas públicas a futuro, Ramón, carece, no se manifiesta aquí, que debe ser con diferentes programas de gobierno, porque cada quien tendrá su impronta para hacerlo, pero deberemos ir unidos con un mismo propósito. O de lo contrario, nos pasará lo que le está pasando a algunos países de Europa, que no planificaron eso, que abrieron sus fronteras, que dejaron que se le llenara de musulmanes, y ahora hay localidades en el Reino Unido, en Holanda, en una serie de Alemania, países, en París, en Francia, donde hay más musulmanes que locales. Y eso, ese cambio demográfico nunca es bueno, especialmente cuando se trata de una población que no se adapta a las costumbres y la idiosincrasia del país que les dio. Bueno, si tú no le pones freno, Ramón, porque fíjate que en Europa con el tema de la población y de la natalidad y de que faltan personas, dejaron entrar a mucha gente por cuotas, incluido Canadá, por diferentes razones. Y no pusieron como que no tomaron en cuenta ese elemento de que tú importas personas, deja que entren esas personas que habiten en tu país, pero no tienen tus costumbres, no tienen tus creencias, no es tu cultura y no es tu religión, y eso se puede convertir en un problema futuro como lo estamos viendo. Excepto que ya hemos visto cómo la primer ministra de Japón se pronunció en el día de ayer al respecto de lo que van a exigir para el tema de los migrantes. Y la Meloni se ha puesto los pantalones. Y eso que Japón no tiene problemas de migración. Bueno. Italia sí tiene problemas graves. Pero hay que ir poniendo las reglas con tiempo para saber qué tipo de personas tú quieres que tengas en tu país, qué es lo que te falta importar, qué talentos quizá tú no tienes y quieras tenerlo, qué mano de obra te falta, pero con regla. Aquí no es por asunto demográfico, como en otros países, ni de que la tasa de natalidad ni nada de eso. Aquí otros son los problemas. Porque tenemos una frontera abierta. Por ejemplo, en el caso de Canadá, ellos están recibiendo, pero básicamente profesionales. Bueno, nosotros también podemos decir, Ramón, tú te imaginas, y eso lo hemos dicho, que tenemos 20 años nada más que en este programa, hablando de la necesidad de, por ejemplo, de importación de talento en la educación, de maestros. Y una vez estuvieron a punto de traerlos de Cuba, en algún momento de Venezuela, de Colombia, de España, y la ADP abortó eso y por razones políticas sabemos que eso no prosperó, pero eso hubiera enriquecido bastante y hubiera ayudado muchísimo al tema de la educación en el país. Mira, como lo hacen los colegios privados que tienen profesores extranjeros. Lo que me faltan de matemática, bueno, yo lo voy a traer, qué sé yo, de Cuba, de España, de donde sea. Pero así preparo. Yo conozco varios colegios privados que tienen de Estados Unidos y de otros países, profesores. Porque no lo tenemos aquí. Así es. Por otro lado, la tormenta de nuevo desnuda nuestras deficiencias en materia de evacuación de las aguas, de alcantarillas, de canales, de canaletas, en fin. Ayer la bancada de la Fuerza del Pueblo, aunque no tienen
el número suficiente, ellos dicen que van a proponer una modificación del presupuesto para incluir una partida para esos objetivos. Porque lo cierto es que si usted busca los barrios que se inundan, las avenidas que se inundan, eso queda perfectamente esclarecido en cada aguacero. Y eso tiene solución, que no implica muchos millones de pesos. Por ejemplo, ahí en la Ortega y Gasset, yo el jueves transité, ahí se forma un lago. Señores, pero eso no significa miles de millones. Usted construir 3 o 4 pozos filtrantes para usted lograr evacuar el agua. Y así hay muchísimos puntos en la ciudad y barrios donde el problema puede tener una solución local. Claro, Ramón, eso es cuando en los barrios donde hay pleito, ¿en qué esquina es que hay? Allí. Entonces ahí mandan más policía a vigilar. Ahí hay una zona, mira, por ejemplo, en el mismo Piantini, Agustín Lara, esquina José Amado Soler, ahí se forma un lago. Entonces, si ya saben que se forma un lago, es hacer una intervención con tiempo, de limpieza de invernales, de podado de árboles, de recogida de basura, cuestión de que cuando vengan las lluvias no haya el problema que ocurre no solamente para los residentes, sino para los que pasan por ahí, pero sobre todo para los residentes. Se inundó. Ah, no, eso Yo tengo un amigo economista que también es amigo de Iván Joe, que él iba para un programa y él tenía 40 centímetros de agua en el parqueo. Tuvo que hacer el programa vía Zoom. Y eso es la avenida Nacaona. Entonces, señores, no podemos pensar por ahora en un sistema de drenaje con tuberías en toda la ciudad, porque eso cuesta muchísimo dinero. Y los gobiernos no invierten en cosas que estén debajo de la tierra. Pero podemos resolver puntualmente en diferentes puntos, no solamente en el casco metropolitano, sino también en los barrios marginados, donde la cosa es terrible y el agua llega a nivel de ventana o de dintel de las edificaciones. Señores, finalmente el Ministerio Público ya presentó expediente contra Hugo Veras, exdirector del Intran, el empresario José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, y sobre un grupo de otros implicados, que no vamos a leer el nombre, los acusa de una red de corrupción administrativa, lavado de activos y otras tantas acusaciones. Vamos a ver si ese caso camina, pero ya por lo menos ahí el Ministerio Público, la PEPCA, presentó el expediente. Nos vamos a comerciales. No se pierda la entrevista con el licenciado Iván ONG Cortiñas.